Buenas tardes, hermanos, gracias al Señor nuevamente en la casa de Dios para bendecir su nombre, para alabarle, para confraternizar con cada uno. Saludamos a los hermanos presentes y también a los que nos siguen, pues, hermanos, como siempre, en las redes. Una bendición especial para cada uno, hermanos, y sea pues en esta semana ricamente bendecido en su trabajo, en su quehacer diario, en sus estudios, en donde vaya, sea la bendición de Dios abriéndole puertas, sanando a los enfermos, y también si hay, hermanos, problemas, el Señor nos va a ayudar a solucionarlos. Solamente Él quiere que le pidamos con todo nuestro corazón y Él lo va a hacer, pero hay que entregar su vida a Él. Y vamos, hermanos, a recibir las más ricas bendiciones de Él. Les invito a leer la palabra en Segunda de Crónicas 33, del 4 al 13. Segunda de Crónicas 33, del 4 al 13. Muy bien. Perdón, del 9 al 13. Del 9 al 13, hermano. 13, capítulo 33, del 9 al 13, dice así. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trató contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Santo Padre Celestial, gracias, porque eres un Dios perdonador, Señor. Eres un Dios que perdonas, no importa del contexto que venga. Ese pecador, Señor, tú estás presto para perdonarle, abrirle tus brazos santos, Señor, y recibirlo en tu redil. Bendito seas, Dios de los cielos, santificado sea tu nombre. Te adoramos en esta tarde, Señor. Bendecimos tu nombre. Te agradecemos, Señor, tu presencia en este lugar. Bendito seas por la eternidad, y bendito sea tu nombre, Señor. Engrandecido seas por los siglos de los siglos. Tu bendición sea en esta tarde a cada uno de mis hermanos presentes, y también, Señor, tu palabra llegue a cada corazón, Señor, donde escuchen, al hogar que llegue, Señor, haya bendición, Señor, haya sanidad, haya, Señor, si hay problemas, sean solucionados, mi Dios, porque tú eres bueno y misericordioso, porque eres nuestro Padre amoroso. Si alguno está descarriado, tráelos a tus pies nuevamente, Señor. Y el que no te ha recibido, abra su corazón y venga a tus pies. Gracias, Padre bueno, por tu amado Hijo, te lo agradecemos. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Viene a mi memoria, hermanos, un hecho que ocurrió hace muchos años. Era un joven de la iglesia donde asistía, se había casado, ya tenían matrimonio, un hijito, y bueno, por circunstancias tuvo que viajar a otro país. ¿Y qué pasó, hermanos? Se descarrió. Y bueno, buscó otra pareja, tuvo otro hijo, y hermanos,
Pasó el tiempo y regresó a Perú. Y bueno, al saber pues las iglesias, hermano, se pone disciplina. Y bueno, él era muy conocido de nosotros, muy conocido, un joven muy conocido con su esposa, jóvenes que trabajaban en la obra. Y bueno, tenía mucha pena de lo que había ocurrido. Pero él se arrepiente, le pide perdón a la esposa y nuevamente vuelven, hermanos, a tener su hogar. Pero lo que quiero rescatar aquí es, hermanos, que yo recuerdo, conversé con él, porque éramos muy amigos, y él me decía, Carmen, Dios nunca me va a perdonar, porque he pecado demasiado, he faltado a mi esposa, he pecado contra Dios y nunca me va a perdonar. Así que yo ya no voy a venir a la iglesia, ya no voy a seguir el evangelio, porque soy muy pecador. Y bueno, hermanos, muchos piensan eso, que porque vienen de contextos, están hundidos en el pecado, en las tinieblas más negras, y piensan de que Dios no los va a perdonar. Pero tenemos un Dios bueno, un Dios de misericordia, de perdón, un Dios, hermanos, que perdona si le pedimos. Como les digo, no importa de dónde, cuál es la situación en que van a llegar a los pies de Cristo. Él está presto para perdonar si hay arrepentimiento. Hermanos, Manasés, que hemos leído, fue hijo de un rey fiel, un rey que toda su vida sirvió a Dios. Hizo lo recto delante de Dios. Ezequías. ¿Ustedes se acuerdan de Ezequías? Ezequías un día era rey, muy bueno, restauró el templo, nuevamente ya estaba ese templo muy descuidado, restaura la fiesta de la Pascua y bueno, hace muchas cosas buenas y pues invita al pueblo para que nuevamente sigan a Dios. Pero un día Dios le dice, arregla tu casa porque vas a morir. Que nos diga así el Señor. Entonces, él se pone triste. Este rey se pone triste. Vamos a hablar de Ezequías. Y se pone triste. Y le dice, Señor, yo siempre he sido fiel a ti. He tratado pues de vivir la vida como tú quieres. Y bueno, él empieza a llorar, empieza a orar, a clamar a Dios. Y como lo hace de todo corazón, y Dios sabía que era un hombre bueno, entonces le dice, ¿sabes? Está bien, le dice, en ese tiempo está el profeta Isaías, y le dice, pues, ¿sabes? Dile a Ezequías que le voy a dar 15 años más de vida. Y bueno, le da señal, ya otro día vamos a ver la señal que le da. Y en ese lapso, hermanos, en ese lapso de 15 años, él tiene un hijo. Bueno, no sé si solo uno, pero le van a hacer. Y este joven que empieza a reinar, dice, a los 12 años, fue el peor rey que tuvo, hablando de Israel ya, porque en este tiempo, hermano, ya Israel con su capital Samaria y Judá con su capital Jerusalén. Pero hablando de los dos países juntos, que ahora lo conocemos como Israel, entonces, hermanos, fue el peor rey que hubo en Israel. El más malvado, el más sanguinario, el más idólatra, el hombre que... Vamos a leer, hermanos. Se fue la hermana para que me ayude a leer. A ver, hermanos. Vamos a leer. Dice
Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era adivinos y encantadores, y se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto, hizo una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, en la cual había dicho Dios a David y a Salomón, su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí, sobre todas las tribus de Israel pondré mi nombre para siempre. Hermanos, hizo tanta, han escuchado todas las maldades que hizo, derramó sangre, hermanos, en todo el país, en Judá, derramó sangre inocente, era malvado, construyó los lugares altos donde adoraban los judíos a los ídolos. Y en este versículo dice, en el 2 dice: conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Siempre les he dicho alguna vez, hermanos, y hay muchas personas que dicen que Dios, ¿por qué fue tan, o sea, lo consideran que era malo Dios? Porque echa a los cananeos de su tierra para darles a Israel. Y me acuerdo una vez, me llaman por teléfono para preguntarme por qué Dios había hecho eso. Pobrecita esa gente, decía, pobrecita, ¿cómo era posible que mataron niños, ancianos y toda la gente? Porque Dios les había dicho, cuando toman la tierra prometida, que nadie quede, que todos mueran. ¿Por qué, hermanos? Porque los cananeos eran también unos malvados, hermanos, tenían unos hábitos malos, religiones, hermanos, que se prostituían, era algo ya que no se podía, hermanos, no tenían valores, era gente que verdaderamente era inmunda en valores, en conducta. Y dice, Dios es bueno, hermanos, es misericordioso, pero llega un momento, porque Dios es un Dios de justicia. Entonces Él les había dado tiempo, 430 años, que Israel estuvo en Egipto, para que ellos se arrepintieran. ¿Recuerdan? Abraham, Isaac, Jacob estuvieron por ahí, pero le dijo, esa tierra la entregar a tu descendencia. Entonces tuvieron, hermanos, tantos años para arrepentirse esos pueblos. Dios les hubiera dado otra tierra, pero se denigraban más cada día. Por lo tanto, Dios dijo, ya no puedo ver tanta inmundicia. Recordemos que Dios es santo, santo, santo. Entonces, hermanos, pero aún así, que dice que este rey, delante de los, que fue conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. O sea, no solamente hizo lo que hacían los cananeos, sino peores cosas, hermanos, peores cosas. Y hemos visto, hermanos, que en el templo de Dios hacen una imagen y lo ponen en el templo. En Éxodo 20, ¿qué dice, hermanos? ¿Quién se acuerda? Que no se adoran las imágenes, ¿no es cierto? A ver, vamos a leer Éxodo 20 rapidito un poco, unos versículos.
que lleguemos ahí. A ver. Éxodo 20. Dice, en el versículo 4 dice, el 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hace misericordia a millares a los que me aman y guardan sus mandamientos. Entonces, hermanos, vemos, Dios, el pueblo de Israel conocía la ley, conocía los mandamientos, sin embargo, él profanó el templo de Dios al poner una imagen en el templo, hermanos. Pasó a su hijo. Los cananeos, ¿saben que había un dios que ellos tenían, Moloch, que se llamaba? Era un dios feo, porque esos dioses eran feos, y tenía la barriga abierto. La barriga, todo esto era abierta, su barriga, y abajo había fuego. Entonces, ¿qué hacían los cananeos? O sea, hacían sacrificios humanos para sus dioses, que no era Dios, no quería eso, hermanos, y quemaban a sus hijos, bebitos o grandes, los sacrificaban, especialmente a los bebitos, los echaban a ese horno que estaba ahí, porque su barriga era un hueco, y eso que hacían los cananeos, que era denigrante, hermanos, delante de Dios, porque Dios no había pedido que hagan esas cosas. Sin embargo, Manasés, que tuvo el privilegio de gobernar a los 12 años, que seguramente gobernaba con su padre tal vez, o con otra persona, porque de 12 años se le va a poder dirigir un país. Entonces, pero cuando ya pues tiene edad, pero hace lo malo. Su papá le había dado, hermanos, lecciones de moral, lecciones espirituales. Él amaba a Dios con todo su corazón, había dedicado su vida a Dios. Sin embargo, este hijo echó por la borda todo y él hizo lo que él quiso. Dice, todos los lugares altos hizo altares para que los judíos vayan y ahí sacrifiquen a los dioses paganos. Hacía, hermanos, prácticamente les obligaba a que se apartaran de Dios y hicieran cosas pues aberrantes delante de Dios. Fue el más malvado, el más malo de los reyes de Israel, hablando en conjunto. Entonces, saben que Israel fue un solo país con David y con Salomón, y luego se divide con Roboam, su hijo, el hijo de Salomón. Entonces, hermanos, fue tan malvado este hombre, tan malvado, que hizo tanto daño al país, hermanos. Lo aparta de Dios, como ahora el pecado, hermanos, aparta de Dios al hombre, a la mujer. Satanás está, hermanos, como león rugiente, y no solamente buscando a la iglesia, hermanos, sino también al mundo. El que se deja llevar, hermanos, por placeres mundanos, por tantas cosas que están ahora, hermanos, tan vigentes en nuestras sociedades. Podemos nosotros sorprendernos cómo pueden matar solo por dinero, matar a una persona, por quitarle un celular, lo matan, hermano, cosas increíbles. Ayer hablaba con una amiga que me llamó de Estados Unidos y me dijo, es verdad esto, porque nosotros vemos en no sé qué canal ven por allá, que de acá de Perú, y me decía, ya no voy a Perú, yo me quería ir, ya no voy a Perú, decía. Hermanos, pero no es solo en Perú, es en todo sitio, hermanos.
porque el diablo está trabajando arduamente. ¿Saben que la venida del Señor está más cerca, hermanos, de lo que nosotros creemos? Por eso es que Él está trabajando en la mente de la gente, cómo hacer daño, cómo asaltar, cómo matar, cómo pedir cupos y todo lo que estamos viendo, que nunca, hermanos, hemos visto esas cosas. Sin embargo, ahora se ve y es tan común, y hacen años que, bueno, no salieron a luz, pero que desde el año pasado ya estamos viendo, hermanos, que nos sorprendió cuando primera vez por la selva ahí mataron a una persona. ¿Qué? ¿Cómo? Y era un jovencito. Mató, no me acuerdo de qué era este señor. Y dice que le pagaron poquito, creo 200, 300 soles, y le dijeron, anda, mátalo, y lo mató. Y nos quedamos, pero ¿cómo pueden matar a una persona que no conocen? ¿Dónde están sus valores? ¿Dónde está, hermanos, su moral, sus principios, su ética? Pero estamos viendo eso, hermanos. Y nuestra sociedad cada vez, el pecado, pues, hermanos, ha ido consumiendo todo lo bueno, y vemos todas las cosas que están pasando. Por eso, hermanos, es que tenemos que tener mucho cuidado en la iglesia de Dios. Él viene a llevar una iglesia sin mancha, limpia, y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, hermanos, esa vestidura que nos dio el Espíritu Santo. Entonces, meditemos, hermanos, que el pecado es abominación a Dios. El pecado es transgresión a las leyes de Dios. Por eso tenemos que acercarnos más a Dios. Él nos va a ayudar, hermanos, a vencer las tentaciones, todo lo que venga, hermanos, de parte de Satanás. Él nos va a ayudar. Volviendo a Manasés, este hombre que fue el más malvado de todos, y fue también el rey que tuvo un reinado el más largo de todos los reyes de Israel, porque gobernó 55 años. Entonces, tiene los récords. ¿Qué haría en 55 años? Tanta maldad, hermanos. Pero Dios también, hermanos, es un Dios de justicia. Y un día, ¿qué pasó? Un día, dice lo que hemos leído, un día dice, pues unos reyes de Asiria lo llevaron atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Y dice que no era solo cadenas, hermano, cadenitas, pues, no, hermano, eran cadenas gruesas y varias cadenas que los ataban. Y también, hermano, de repente también hicieron lo mismo. Estaba leyendo, hermanos, las costumbres bárbaras de los asirios eran, hermanos, gente demasiado malvada, no tenían nada de piedad. Si tenían incursión a una ciudad y entraban, ellos tomaban la ciudad, y a todos los cautivos lo llevaban a su tierra. ¿Y sabe qué hacían? Vivos lo desollaban, le sacaban la piel, vivos. Y en los palacios de los reyes ahí las ponían como sus trofeos. Y en esta oportunidad estaba leyendo, hermanos, un comentario. Dice que lo llevaban, y usted cree que lo llevaban en carros, no, hermano, lo llevaban caminando, sin zapatos, sin nada. ¿Y saben cómo los llevaban? Con un anzuelo. Ese anzuelo le ponían en la nariz, y así los jalaban para llevarlos a su ciudad. Eran perversos, hermanos. Los asirios eran súper perversos. Entonces, igual, no sé si le pondrían el anzuelo, pero dice acá que lo llevaron con cadenas. Y lo tuvieron allí, lo humillaron. Era un rey de un país que era reconocido en el mundo de esa época. Y estuvo allí
Pero, hermanos, como Dios es bueno, misericordioso, lento para la ira y grande misericordia. Y un Dios, hermanos, que escucha, aleluya, un Dios que nos escucha. Porque adoramos a un Dios vivo, no a un Dios muerto, hermanos, sino a un Dios vivo que siente, que nos mira, que sabe nuestra condición, que sufre también, hermanos. Cuando hizo el diluvio, después del diluvio, dice, le empezó en su corazón a ver muerte a todo el mundo de esa época. Porque Dios nos ama, hermanos, porque Él nos hizo con sus manos benditas, dice, del barro. Él hizo al hombre. Y bueno, y con sus manos también sacó la costilla pues del hombre y nos hizo a nosotros, a las mujeres. Entonces este rey humillado, este rey que estaría, ¿cómo estaría? ¿En qué condiciones lo tendrían? Porque era, pues hermanos, lo había llevado cautivo, era un cautivo. Entonces él empieza a pensar en Dios, recién empieza a pensar y empieza, hermanos, a arrepentirse. ¿Cómo he hecho esto, el otro? Empieza a pensar. Y bueno, muchos comentaristas, hermanos, me gustan los comentarios. Entonces los comentarios, pues algunos dicen que quizá no fue un arrepentimiento sincero, a posteriori, ¿no? Pero acá fue sincero. Y empieza, hermanos, a meditar en su maldad, en su crueldad, en su idolatría, en esa carga que tendría en su corazón de que había hecho pecar a un país, hermanos, a un país. No era a la familia solamente, no eran los sacerdotes, no, era a todo el país que lo había hecho pecar, que se alejen del verdadero Dios para que honren a los dioses falsos, a esos dioses de los cananeos, esos dioses, hermanos, que les he dicho que eran aberrantes las costumbres, la adoración que les daban. Y dice, empieza a orar, ora a Dios. Y como lo hace de corazón, y Dios le escucha. Por eso decimos, hermanos, al principio le decía de este joven que le decía, Dios nunca me va a perdonar, Dios nunca me va a perdonar. Pero sí perdona, hermanos, cuando uno se arrepiente, cuando hay arrepentimiento genuino. Dios perdona, hermanos, Dios perdona, pero tiene que arrepentirse genuinamente. No es que diga nomás, por un ratito me arrepiento y sigo haciendo lo malo, no. Porque el arrepentimiento es, hermanos, dejar el pecado. Y por otro lado, ese es arrepentirse. Es ir por otro lado, por otra senda y dejar lo malo que estás haciendo para hacer lo bueno. Es, hermanos, si no me equivoco es por acá. Entonces, hermanos, vemos cómo Dios es tan bueno y misericordioso que Él quiere, hermanos, que se arrepientan. Él está listo para perdonar. Está listo para perdonar. Había un versículo, bueno. Entonces vemos, hermanos, cómo Él se arrepiente y Dios lo perdona. ¿En qué condición viene, hermano, a los pies de Dios? ¿En qué condición? Un hombre, el más malvado de todos los hombres, de los reyes, él fue el más malvado, hermanos. Sin embargo, Dios tiene compasión. Dios tiene compasión. Por eso, en esta tarde, hermanos, yo sé que ninguno de ustedes está
en ese pozo cenagoso del pecado. Como humanos tenemos a veces fallas, pero no llegamos, pues, hermanos, a dejar a Dios para volvernos atrás. Pero hay mucha gente, hermanos, que está sumida en el alcoholismo, en las drogas. Están, hermanos, en estas bandas, en el sicariato, en pedir los cupos, en asesinar a la gente, en robar, en hacer daño. Y este rey dice que todavía creía, hermanos, en la brujería, en la hechicería, en el espiritismo, en la astrología, pero de todo tenía de malo, hermanos. No había nada bueno en él. La sangre de su papá, que era buena, de repente su mamá también. Y su mamá se llama Hepzibá, qué bonito. Y bueno, hermanos, si meditamos cómo es Dios, hermanos, tan bueno, que puede perdonar los pecados. No importa la situación, no importa hasta dónde llegaste, no importa, hermanos. Hay muchas personas que buscan, hermanos, entrar en el pecado o buscan su muerte. Leía, hermanos, que había unos, ahorita no me acuerdo qué país, europeo, había unas tierras movedizas y había una persona que decía que él podía caminar por las tierras movedizas y todos le decían no, porque son tierras movedizas y vas a morir. No, yo puedo, yo sé caminar por esas tierras. Y bueno, pues caminó un buen trecho y no se hundió. Y siguió caminando y ya llegó al máximo y desapareció. Él buscó su muerte. Creyó que podía, muy valiente, muy intrépido, pero buscó su muerte porque se hundió y bueno, hermanos, ya no lo pudieron sacar. Entonces, hermanos, meditemos en ese Dios. Ese es el Dios, hermanos, que nosotros servimos. Ese Dios bueno, ese Dios que nos escucha, que nos bendice, que nos prospera. Ese Dios que está presto para perdonarnos si estamos, hermanos, por caminos equivocados. ¿Cuántos, hermanos, la iglesia hemos visto, hermanos, cómo ha cambiado la iglesia universal? No vamos a decir nuestra iglesia, no vamos a hablar así, sino, hermanos, la iglesia universal. En esas mega iglesias, hermanos, esas iglesias que hay en diferentes países del mundo, que se llaman mega iglesia porque tienen pues cualquier cantidad de miembros, hermanos. Ellos tienen 500,000, 1,000,000 de miembros. Pero, hermanos, cómo el evangelio ha cambiado, cómo lo han comercializado, muchos están viviendo del evangelio, hermanos, que da mucha pena, porque si bien es cierto el pastor dice es digno de su salario, pero no pueden abusar, hermanos, no abusar. Abusan de los hermanos, abusan, hermanos, de esos hermanitos que a veces dan todo lo que, como la viuda pobre que da todo lo que tiene. Tráeme si tienes terrenos, trae tu título. Si tienes joyas, trae tus joyas. Si tienes dinero en el banco, pues trae tu tarjeta de crédito. Hermanos, Dios no pide eso. Dios, hermanos, todo es gratis. Nosotros vivimos en el tiempo de la gracia, aleluya. Estamos en la dispensación de la gracia. Todo es gratuito. Gracia es regalo. Dios nos ha regalado a su Hijo. Él vino a morir para darnos la salvación, la vida eterna, aleluya. Entonces no necesitamos, hermanos, estar sacando del bolsillo el dinero. ¿Para qué? Para hacer elefantes blancos, iglesias pero fabulosas, de millones
de dólares. Y esos hermanos de buena fe, porque dicen, no es para Dios, pero para Dios era un poquito, hermano, lo más es para el pastor, para los pastores, hermano, y no es así. Estamos viendo, hermano, no estoy criticando, estamos viendo que esas cosas están ocurriendo. Muchos pastores, hermanos, están volviendo atrás, están dejando la obra, escuché, hermanos, que el cantante Jesús Adrián Romero ha renunciado al Evangelio, ya no va a cantar, ha cancelado, dice, iba a venir a Perú, a diferentes países, ha cancelado todos sus conciertos, porque ya no quiere ser evangélico. Entonces, hermanos, vemos cómo está el mundo, cómo está el cristianismo, hermanos. Y bueno, pero nosotros tenemos que afirmarnos en Dios, en ese Dios bueno que perdona. Y por eso, hermanos, tanto a ustedes como a los que están escuchando, hermanos, les digo, no importa en la condición que te encuentres, no importa si estás en ese pozo del que no puedes salir de pecado, Dios te perdona si te arrepientes. Pero si eres sincero, genuino, ese arrepentimiento que Dios quiere, hermanos, arrepentirse, dejar el pecado y no más hacerlo, hermanos, no más hacerlo. Ese es arrepentirse, ya no más voy a hacerlo. Y Dios perdona, hermanos, y Dios nos restaura, y Dios nos pone otra vez en ese lugar donde estábamos, porque Él nos ama, Él nos ama. Por eso, hermanos que me están escuchando, o amigos que escuchan también, si estás en algo incorrecto, si has perdido tus valores, tu moral, tus principios, lo que aprendiste en tu hogar de niño, con los principios morales que creciste, deja, olvídate de lo malo, olvídate dónde los dejaste y vuelve a retomar esa vida limpia, esa vida que tus padres te ofrecieron de niño o de niña. Vuelve a ese nivel espiritual. Dios te llama a un arrepentimiento genuino. Manasés, que ya hemos visto todo lo que hizo, tan pecador, hermanos. Yo creo que decíamos, ya no, Dios no lo va a perdonar, tanta cosa que ha hecho, tanta maldad. Sin embargo, lo perdona y Él regresa, hermanos, a Jerusalén. Él regresa y sigue gobernando como rey. Y sigue trabajando pero al final, bueno, Dios lo perdona y le dice que no lo va a castigar, bueno, en su tiempo. Él va a morir, pero posteriormente Él va a castigar. Ya no a Él porque ya murió, pero al pueblo. Porque el pueblo también. ¿Dónde estaba ese espíritu, hermanos, de amor a Dios? ¿Dónde estaba la gratitud a Dios, hermanos? Tenemos que tener gratitud a Dios porque Él dio su vida por nosotros. Tenemos que tener amor a Dios porque Él cada día está con nosotros, a nuestro lado. Él es fiel, Él nos ama con amor eterno, hermanos. Y Él, en cualquier momento, hermanos, podemos acudir, tocar la puerta, llegar al trono de la gracia. Y yo, como digo, hermanos, imaginariamente yo voy al trono de la gracia y me arrodillo y imaginariamente toco sus pies benditos y le agradezco y le pido perdón, hermanos, porque es tan precioso que podamos llegar a ese trono santo donde Él está, hermanos, y pedirle lo que necesitamos, pero con fe, habiendo dejado todo lo malo, hermanos. Tenía ahora un versículo que se me perdió y, hermanos, hablaba
que deje lo malo y haz lo bueno. Hay que dejar lo malo, hermanos, y hacer lo bueno. Nosotros somos luz en este mundo, hermanos. Somos la luz que alumbramos. Y si vamos a estar manchados, esa luz, hermanos, no va a iluminar. De repente, pues, hermanos, los focos están sucios y no dan buena luz. Tenemos que estar limpiándolos. Y si nosotros también, hermanos, estamos compartiendo con el mundo, no vamos a iluminar este mundo como Dios quiere que iluminemos, hermanos. Somos la sal de la tierra. Tenemos que preservar este mundo del pecado. Hermanos, y eso lo repetimos siempre. Lo repetimos, somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Pero ¿qué significa, hermanos? ¿Qué significa? Es una responsabilidad que Dios ha dado a la iglesia, hermanos. A cada uno de nosotros. Es una responsabilidad, aleluya. Tenemos que preservar del pecado. Así como, hermanos, la sal preserva la carne. Cuando se va a la sierra, hermanos, hay lugares donde matan a sus animales y hay cordeles así como para tender la ropa. Y ahí, hermanos, ponen a secar la carne, pero con bastante sal. Yo he visto, con bastante sal. Y esa carne les dura. No se malogra. No se malogra. ¿Por qué? Porque la preservan con la sal. Por eso el Señor Jesús puso ejemplo. ¿Cómo vamos a preservar, hermanos, si perdemos el sabor, si la sal ya no vale? ¿Cómo vamos a preservar nosotros este mundo si estamos viviendo en pecado? ¿Y cómo vamos, hermanos, a dar un testimonio si nosotros no estamos viviendo como Dios demanda? La iglesia de Cristo, hermanos, tiene que reaccionar. Tiene que reaccionar, volver a ese nivel espiritual que Dios quiere, para que podamos, hermanos, evangelizar el mundo, traer a esos pecadores malvados, pervertidos, a esos pecadores, hermanos, que ellos mismos, como mi amigo, pensaba que Dios no lo iba a perdonar, y después Dios lo perdonó, hermanos, y tuvo muchos cargos en la iglesia. Se olvidaron, como ya era joven y pasó los años, y estudió para pastor, ha pastoreado una iglesia. Bueno, él se arrepintió, volvió con su esposa y todo. Entonces, hermanos, Dios es bueno, misericordioso, hermanos, y Él perdona cuando hay, como les vuelvo a repetir, cuando hay arrepentimiento genuino. Y eso tenemos, hermanos, que cada uno de nosotros entender que la responsabilidad que Cristo nos ha dejado es ser luz. Ustedes se han dado cuenta, hermanos, que la luz, en el lugar donde haya luz, no importa si es algo, vamos a decir, un lugar feo, sucio, pero si hay una luz, ¿va a alumbrar o no? La luz alumbra. No se contamina. No se contamina. Usted le pone una linterna y ahí está la basura, la suciedad. Pero la luz está limpia. No se contamina. Entonces Dios quiere que seamos luces, que iluminemos este mundo, que ganemos a estos jóvenes, hermanos, a estas señoritas, que muchos están por caminos equivocados, porque no hay alguien que les hable, hermanos. Ya no, la iglesia ha cambiado tanto, aún nuestra denominación ha cambiado tanto, que hemos perdido, hermanos, hemos perdido muchas cosas que ganábamos antes. No hay embajadores de Cristo, no hay escuela dominical, ya es diferente, que van a los niños a otro lugar y que no sé cuánto, que los cuiden, que van a perturbar. El niño tiene que estar ahí, hermanos, escuchando, porque los niños aprenden. Y si nosotros le decimos, no vas a jugar, esta es la casa de Dios, aquí vas a escuchar.
Y el niño, aunque sea chiquito, él entiende, hermanos. Él entiende. Y va a aprender. Yo les digo por propia experiencia, hermanos. Nunca fuimos malcriados, nunca nos jalaron para ir a la iglesia. Nosotros amábamos ir a la iglesia con mi hermano. Amábamos ir a la iglesia, hermanos. Estamos cambiaditos ya para ir a la iglesia desde chicos, porque amábamos a Dios, porque mi madre nos enseñó a amar a Dios con todo nuestro corazón y queríamos trabajar de niños. Bueno, mi hermanito era chiquito, pues yo soy mayor 3 años de mi hermano. Entonces mi hermano era chiquito. Si yo tenía 6 años, él tenía 3. Entonces éramos niños chiquitos, pero así, hermanos, pudimos entender y pudimos crecer. No les digo hemos sido perfectos ni somos ahora. Siempre hay imperfecciones, estamos en este mundo, pero siempre también, hermanos, hubo arrepentimiento genuino. Si hice algo malo, le pido perdón a Dios, me arrepiento y nunca más lo vuelvo a hacer. Y Dios va a bendecir nuestras vidas, hermanos. Dios va a bendecir nuestras vidas, nos va a levantar y vamos a poder, hermanos, salir a este mundo y ganar a esos pecadores como Manasés, que hicieron tanta maldad, hermanos. Este hombre, un solo hombre que hizo, hemos leído todo lo que hizo, hermanos, a un país lo saca, hermanos, de su espiritualidad, le quita, no, seguramente, hablando con otras palabras, con nuestras palabras de ahora, no adores a ese Dios. Seguro que les decía así, porque estos dioses de acá, estos dioses sí, son los que debemos de adorar. Y los lleva por otros caminos, por otra senda. Pero un día se arrepiente y Dios lo perdona, hermanos. Así que Dios está presto para ayudarnos. Si acá hay alguien que necesita arrepentirse, pídale a Dios con todo su corazón y Dios lo va a perdonar, lo va a levantar, le va a dar un lugar especial en el ministerio. Igualmente, hermanos que nos escuchan, también les invito a que hagan una entrega de su vida a Cristo. Él es el único camino, la verdad, la vida. No hay otro medio de salvación sino Cristo. Vengan a los pies de Cristo. Y si estás, señorita, joven, si estás andando mal, si has perdido tus valores, tus principios, tu moral, tu ética, y dices, ya, no puedo salir de acá, es imposible, porque ya estoy muchos años con estos hábitos, Dios te los puede quitar. No importa, porque Dios es todopoderoso, para Él no hay nada imposible. Arrepiéntete, ven a los pies de Cristo, recíbelo como el Salvador y Señor de tu vida, y vas a ganar la salvación, la limpieza de tus pecados y la vida eterna si eres fiel. Vivamos en santidad, en amor, porque Cristo viene ya. Dios le bendiga, queridos hermanos. Amén.